Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. El país entró en la recta final para las elecciones al Congreso el próximo domingo 13 de marzo. Ese día se van a elegir 102 senadores y 172 representantes a la Cámara. Además, los colombianos van a poder participar en lo que se conocen las consultas internas interpartidistas, que van a elegir a 3 candidatos que buscarán, junto a otros aspirantes, la presidencia de la República. Hoy nos vamos a concentrar en las elecciones al Congreso, que para muchos son tan importantes como las presidenciales, pues el nuevo jefe de Estado deberá contar con este nuevo Congreso para sacar adelante sus reformas, sus leyes, sus planes de gobierno. Para hablar de este importante proceso electoral, hemos invitado esta noche a los analistas políticos. Juan Pablo Estrada, bienvenido. Juan Pablo, ¿cómo está? Juanita, buenas noches para usted. Un saludo a la teleaudiencia de Sala de Prensa. Qué bueno que esté con nosotros. También le damos la bienvenida a Camilo Granada. Gracias por estar con nosotros también, Camilo. Bienvenido. Muchas gracias, Juanita. Encantado de estar nuevamente aquí en Sala de Prensa de Caracol. Les saludo a Juan Pablo y a la audiencia. Muchas gracias. Qué bueno contar con ustedes. Bueno, quiero que comencemos entonces este análisis a gran nivel, digamos macro, ¿no?, de lo que nos espera este domingo. Es trascendental para el país. ¿Por qué es tan importante el resultado de las elecciones a Senado y a Cámara el próximo domingo? Quiero comenzar con Juan Pablo. A ver, Juanita, pues desde luego la relevancia de la elección es la que usted señalaba. Se va a conformar un nuevo Congreso de la República, fundamental para el funcionamiento de nuestra democracia, y mucho más aún cuando está en ciernes una elección presidencial. Todos sabemos que llegar al Ejecutivo sin una mayoría parlamentaria comporta siempre un reto complejo. Ya vimos lo que le pasó al presidente Duque, que intentó gobernar sin mermelada y luego tuvo que regalar pote y medio, de manera que ya eso de por sí lo hace muy importante. Pero también la coyuntura que ha puesto el calendario electoral a que se comparta fecha, y las 3 consultas presidenciales en donde partidos y movimientos y coaliciones van a buscar elegir un candidato para que corra por la presidencia de la República. Se convierte entonces en una prueba importante, porque se van a combinar varios guarismos. ¿Qué pasa con los partidos para su votación al Congreso y qué va a pasar con esos mismos partidos poniéndole votos a los candidatos de la consulta? Después una contienda muy, muy importante en la que se espera una votación copiosa. Estas elecciones parlamentarias normal y lamentablemente están atadas a una maquinaria política. Hay en proceso, y se sabe, y es un secreto a voces, una operación de compraventa de votos en algunos municipios y regiones del país que lamentablemente no se ha podido contener, y eso pues desde luego no es sano para nuestra democracia. Vamos a ver qué ocurre. Por lo pronto yo siento que haber combinado esta vez la consulta con la elección parlamentaria ha hecho que los colombianos pierdan interés y no tengan tan claro por lo que están votando este domingo. Los candidatos al Congreso no han tenido la visibilidad deseada, y yo creo que va a haber muy pocas sorpresas en la conformación del Parlamento. Camilo, ¿cómo lo ve usted? Hay muchos que han llamado a este proceso, estas consultas que vamos a vivir, estas elecciones a Senado y Cámara este domingo 13 de marzo, como la primera vuelta. ¿Cómo lo entiende usted? Sí, hay una forma de primera vuelta por la coexistencia de las consultas y la elección al Congreso, como decía Juan Pablo, pero yo creo que hay que mirar la elección al legislativo como una elección que lo es pues propia y que tiene unas consecuencias directas, no solamente en términos de cómo va a quedar constituido el Congreso, sino también efectivamente eso va a dar va a dar pistas acerca de la gobernabilidad que tendrá el próximo presidente. Y yo creo que mi primer vaticinio en esto es que vamos a tener una renovación un poco más alta de lo habitual. Normalmente en la Cámara de Representantes la rotación, la llegada de nuevas caras es más importante que en el Senado, pero incluso en el Senado yo creo que vamos a tener una renovación importante de los senadores, y también va a haber un movimiento de péndulo hacia la izquierda, centro izquierda, en la composición de ambas cámaras, lo cual mandará una señal importante hacia dónde va el país en términos de la elección presidencial,
y de la orientación de política pública, tanto económica como social, en los próximos 4 años. Sí, esa es una tendencia que viene marcada, de hecho, con la última encuesta de Inbamer, ¿no? Donde veíamos que muy probablemente sea Petro quien gane, no solo la consulta, también la primera vuelta en todos los escenarios. Si hay una posible segunda vuelta, también lo haría. Y me gustaría que analizáramos un poco qué de especial tiene este momento y qué hay detrás de eso. En algunos de los análisis que se han hecho sobre las encuestas, esta última encuesta de Inbamer, se mencionaba, por ejemplo, que hace 4 años atrás, cuando Iván Duque participó también en medio de la consulta, obtuvo más o menos unos 6 millones de votos y eso indicaba que sería el presidente. ¿Qué puede pasar en esta nueva elección, digamos, con este panorama que estoy mencionando, Juan Pablo? No, yo creo que sin duda los guarismos de Gustavo Petro van a ser muy importantes, mucho más significativos que los de cualquier candidato a las consultas, y me atrevería yo a aventurar que esa consulta del pacto histórico va a superar en votos a las otras dos de una manera notoria. Pero también va a ser curioso que la lista del pacto histórico no va a tener una votación igual de fuerte y de robusta. Eso desde luego hay que interpretarlo como que va a haber más petrismo que pacto histórico. Yo sigo creyendo que Petro está en la segunda vuelta, salvo una circunstancia absolutamente excepcional que no veo venir ni advierto. El problema va a estar en quién es su rival en la segunda vuelta. Y yo creo que ahí las encuestas aún no han medido la realidad de lo que puede acontecer. Yo vengo insistiendo cada vez que me lo preguntan que va a depender mucho si ese candidato que pasa a la segunda vuelta es fácilmente identificable con el uribismo o con lo que se conoce como una derecha radical, o si por el contrario va a ser un candidato con unas posturas mucho más de centro. Yo considero que en ese primer evento Petro tiene el camino allanado para ser presidente de la República, porque es un tema de matemáticas. El antipetrismo existe, pero está concentrado en unos estratos que son minoritarios en términos de participación en las justas electorales, pero el antiuribismo y digamos también la inconformidad, el lastre de lo que ha sido 4 años de un gobierno que le ha tocado atravesar las duras y las maduras, pues va a complicar mucho que un candidato con esa calificación sea viable en segunda vuelta. Por el contrario, si es un candidato de centro, pienso que aún las cosas no están definidas. Yo discrepo un poco de Camilo. Yo veo que los movimientos en el Congreso, salvo la pérdida de liderazgo del Centro Democrático, que no va a ser la primera votación si es que los guarismos aciertan de las encuestas de Congreso, va a ser una disminución muy poco significativa, y vemos cómo a duras penas por allá la lista del nuevo liberalismo parece que pudiera entrar con algunos candidatos. De resto vamos a estar entre el Partido Conservador, el Partido Liberal, Cambio Radical, la U, y lamentablemente hay muy pocas alternativas interesantes en esas listas. El pacto histórico tiene muy buenos candidatos, pero también unos que le ponen una tacha enorme a esa lista hecha con bolígrafo por el senador Gustavo Petro. Y el umbral además este año es mucho más alto. Me gustaría detenerme en un punto que me parece importante sobre todas estas predicciones también que estamos haciendo a la luz de los posibles resultados del próximo 13 de marzo. Camilo, y usted mencionaba que estamos dando como un giro, ¿no? Como un movimiento hacia la centro izquierda. ¿Qué es esto eso? ¿Qué ha venido pasando en los últimos 4 años? Digamos, mucho se ha hablado también, por supuesto, de lo que ha sido el gobierno de Iván Duque, la pandemia y demás, pero si usted pudiera describir qué es lo que ha venido pasando en estos últimos 4 años para que sea Petro la respuesta, ¿qué sería? Pero yo no sé si Petro sea la respuesta, pero lo que sí es claro es que hemos pasado por 4 años y por los últimos 2 y medio, 3 años en particular, muy difíciles. Y basta solamente pues por arrancar por lo evidente, la pandemia, y no solamente su impacto en términos de más de 140.000, 150.000 personas que perdieron la vida por cuenta de la pandemia, sino el desastre, la hecatombe económica y social que trajo la pandemia, el desempleo, el incremento de la informalidad, en particular en los jóvenes, en particular en las mujeres,
Ahora se suma a eso el tema de la inflación, que era una cosa que los colombianos teníamos como ya olvidado en la memoria de cuando los precios crecían a los ritmos que lo están haciendo actualmente. Entonces, hay una cosa que llaman los economistas el índice de miseria, que es la combinación de la inflación y el desempleo. Y entre más altos esos dos números se combinan, más miserable es la situación de un país, y en Colombia estamos en un momento en el cual ambos elementos de ese índice están muy elevados. Sin olvidar, por supuesto, toda la tensión social que generó los paros, las protestas, las críticas a la acción de la fuerza pública para confrontar esos paros. Entonces ha venido creciendo un movimiento antisistema de crítica, de pérdida de confianza aún mayor de la que ya existía en las instituciones, y eso nos lleva a una alternancia importante. Y último elemento también, por supuesto, es que el gobierno que está actualmente, el Centro Democrático, pues está muy mal en las encuestas, está muy desprestigiado, y eso lleva al cambio de péndulo. Entonces, un último elemento de eso, que también en nuestro caso colombiano es un tercer elemento de ese índice de miseria, es la violencia, que anda disparada, tanto la criminalidad urbana como los problemas de orden público, digamos, en las regiones y en los territorios, con los grupos armados ilegales. Entonces, todo eso es un caldo de cultivo perfecto para que haya un cambio fuerte en el Congreso, y pues mantendré mi diferencia con Juan Pablo respecto de qué tanto va a cambiar, qué tantas caras nuevas vamos a ver en el Congreso, pero pues solamente digo una cosa: el pacto histórico va a pasar de tener 6 o 7 senadores a tener 20, 22 o 23. Entonces, pues ahí de entrada va a haber caras nuevas, buenas, malas o regulares, pues eso será a juicio de cada quien, pero que serán caras nuevas claramente. Sí, me gustaría que volviéramos a ese punto de la conformación del Congreso, porque hay un pulso evidente, ¿no?, entre los partidos políticos que conocemos como tradicionales y los que se han llamado alternativos. ¿Y ustedes creen, digamos, que las maquinarias regionales, las que conocemos de los liberales, los conservadores o el partido de la U, el Centro Democrático mismo, van a terminar llevándose esa mayoría de curules? Juan Pablo, digamos, frente además a lo que ha venido mencionando Camilo. Sí, no, yo no me voy a lograr poner de acuerdo con mi buen amigo Camilo en ese tema, porque es que en la última encuesta de Senado, que la tengo aquí a la mano, la que hizo Guarumo, el pacto histórico es tal vez la quinta opción. Luego, si Camilo dice que va a poner 22 senadores, ¿cuántos va a poner entonces el partido conservador, que tiene el 15% de intención del voto, si esas encuestas son así? Yo creo que el pacto, si pone 20 senadores, sería pues un hito, puede pasar, luego que se mueve entre los 16 y los 18 senadores. Esa es la renovación, y a ver a quién se los va a quitar. Seguramente perderá Cambio Radical y perderá el Centro Democrático, es decir, va a doblarse un poquito más, y desde luego que ahí va a haber caras nuevas, pero en un Congreso de 101 miembros, decir que hay renovación, porque se pasa de 7 a 20, son 13 jugadores, digamos, de un movimiento distinto, para ubicarlo así. Y para mí la maquinaria, desde luego, la maquinaria va a operar. El domingo es una elección en donde hay transporte pagado, refrigerio pagado, lamentablemente hay muy poco voto de opinión que se concentra en las grandes capitales, y pues basta con ver lo que hemos presenciado últimamente. Hay microempresas electorales. El tema que ha descrito y que ayer registraba tal vez la revista Cambio con tan buena descripción, es una operación transversal. Yo digo, aquí la gente se rasga las vestiduras, y veo unos expresidentes de la República como Andrés Pastrana celebrando, por ejemplo, que el Parque Murillo Toro de Ibagué se lo llenaron a David Barguil, y no se preguntan cómo y con quién lo llenaron. Hace 15 años la familia Barreto del Partido Conservador administra el departamento del Tolima como un feudo propio y privado, lo mismo que hacen los Aguilar en Santander, y así podría yo replicarle muchas regiones del país en donde el voto es absolutamente amarrado, en donde vamos a ver elecciones en cuerpo ajeno
de familiares de parapolíticos condenados, de parlamentarios que se hacen a un lado, hermanos, tíos, primos. Lamentablemente, esta oportunidad de transformar el Congreso de la República no se va a dar, como es el deseo de una enorme minoría de colombianos que entendemos la importancia de que al Parlamento lleguen quienes quieran hacer las leyes, hacer un trabajo legislativo importante y no los que vayan, como se autodenominó de manera vulgar y grosera un senador en una grabación que circuló este fin de semana, como empresarios antes que políticos. Yo lo he dicho, lo decía el tristemente célebre exparlamentario Martínez del Valle del Cauca, que era más rentable tener un alcalde que coronar un viaje de cocaína. Y la política ha hecho ese giro y no hemos sido capaces de transformarla, y pienso que esta es una oportunidad que este fin de semana tampoco se va a dar. Uf, qué panorama tan difícil, ¿no? Porque sin duda esto indicaría que se van a seguir imponiendo las maquinarias, porque además son profundamente organizadas, Camilo. ¿Y cómo podrían derrotarse saliendo a votar? Pues sí, yo creo que yo tengo una visión un poco menos apocalíptica de la política en Colombia que Juan Pablo, pero es cierto que uno no puede negar que existen maquinarias corruptas de compra de votos, como también existe organización política, y es que uno no puede meter todo en la misma bolsa. Hay partidos y organizaciones, movimientos que tienen un trabajo con las comunidades y con los líderes locales de tiempo atrás, y eso pues así es como se hace la política en Colombia y en todas partes. Entonces pues uno no puede digamos echarle un solo brochazo unificador a todos los políticos diciendo que todos son maquinarias y todos son corruptos. Pero sí, el llamado es a que entre más personas participen, si subimos la tasa de abstención, si subimos la tasa de participación, perdón, del 50% al 55%, al 57%, pues eso solamente representarían 2 millones de votos que hacen una diferencia enorme en los cálculos finales y en los resultados finales de las elecciones. Entonces yo creo que el llamado más importante es a todos los ciudadanos, sobre todo a aquellos que dicen que están tan cansados los que estamos más cansados de las maquinarias y de la corrupción, es a votar y a escoger alternativas para efectivamente impulsar ese cambio y que los votos comprados no superen los votos ciudadanos. Entonces yo creo que eso es posible todavía. Seguramente no se va a acabar y seguiremos teniendo una mezcla de políticos con votos comprados como con votos de opinión, pero yo creo que más profundo que eso, Juanita, si me permite la digresión, es que creo que esto, si sigue siendo crisis, y ojalá terminara de ser crisis en estas elecciones, llama a una profunda necesidad y urgente necesidad de hacer reformas a la forma de hacer política en Colombia, en particular en la relegitimación de los partidos políticos, la reorganización de los partidos políticos, porque esos feudos electorales, esos cacicazgos, pues hay que combatirlos creando alternativas, y las alternativas no pueden ser solamente los movimientos personalistas espontáneos que surgen cada 4 años y que no tienen futuro, porque precisamente la política se tiene que hacer alrededor de organizaciones que tienen una vocación de permanencia y que tienen una vocación de diálogo y de representación real de los intereses de la gente. Y eso no se hace simplemente esperando que los artistas de este ciclo electoral y los novatos de este ciclo electoral reemplacen a todos los políticos profesionales. Hay que hacer políticos profesionales y política profesionalmente, pero con respeto y con estructuras más modernas, no clientelares, y que respondan a las necesidades de los colombianos. Sí, políticos de verdad, no simplemente viéndolo esto además como un negocio del que se aprovechan por un sistema que claramente estamos viendo pues falla. Y sobre esto que mencionaba Camilo también me parece importante, porque así las cosas podría llegar a haber una participación masiva de votantes el domingo, pues esto además por el gancho de las consultas internas, teniendo en cuenta pues este panorama
tan lamentable de las maquinarias, pero ¿podría haber mucha gente votando, Juan Pablo? No, sí, pero quiero aclarar algo antes, Juanita. Yo no he hecho una generalización porque desde luego que toda generalización es odiosa. Usted me preguntó que si iba a haber maquinarias el domingo y yo le respondí que sí y que Claro. mucho más que candidatos de opinión y que candidatos de campañas a cero costo. Yo me atrevería a decir, y hablando solo de Senado, para no hablar de Cámara de Representantes, que no más de un 20 o un 25% de ese Senado que se va a elegir lo va a hacer con opinión o con listas únicas. Ni siquiera el pacto histórico está descontaminado de políticos como el que vimos en Tarima este fin de semana echándole codo a una compañera de movimiento, todos de dudosa ortografía que logran sacar su maquinaria. Pero claro que hay gente también valiosa en la política, no es que la visión sea apocalíptica de tierra arrasada. El problema es que hace rato estamos viendo cómo son unas escasas golondrinas que no alcanzan a hacer verano. Ahora, que la votación va a ser copiosa, yo creo que sí. Creo que va a ser una votación interesante. Creo que se sigue marcando. Todas las encuestas tienen un guarismo muy alto de indecisos y yo pienso que en eso los medios de comunicación, la organización electoral, esta es una semana muy importante y los que tenemos oportunidad de tener cámara y micrófono en algunas ocasiones, de invitar a todo el mundo a participar y, como dice Camilo, de traducir esa indignación de redes sociales y de tertulias familiares en una participación decidida, examinando los candidatos. Claro que hay buenos candidatos, pero es un ejercicio que yo, insisto, espero el lunes equivocarme, me tragaría gustoso mis palabras si el Congreso sufre una renovación significativa. Yo creo que van a ser pocos los nombres de cambio y van a ser predominantes los elegidos con el trabajo de maquinarias aceitadas, casi siempre con recursos del erario desviados hacia la participación en política. Y bueno, ya se nos va acabando el tiempo y ya también a manera de conclusión y para ir cerrando, hay quienes dicen sobre eso también, Juan Pablo, que el umbral estaría rondando los 600.000, los 700.000 votos y pues eso podría ser también una vara muy alta para más de un partido y no podrían entonces superarlo y quedarían sin personería jurídica, no podrían aspirar y por supuesto pues también indicaría que no hay esa gran renovación que se espera en medio de estas elecciones. Ya para ir terminando, me gustaría eso, a manera también de conclusión, que habláramos y se hiciera una invitación también a todos quienes están conectados con nosotros para que efectivamente se informen y vayan y voten este 13 de marzo. Camilo. Y yo, digamos, retomando el tema de la participación que incide directamente en el umbral, pues la registraduría publicó esta semana las cifras, son 39 millones de personas habilitadas para votar. Si llegamos al 50% de participación, que es alrededor de lo cual giran las elecciones al Congreso, pues estaríamos hablando de casi 20 millones de votantes. Si subimos un poco más, vuelvo y digo, un punto de participación adicional son casi 400.000 votos adicionales, suficiente para tener una incidencia en la composición del Senado y de la Cámara. Entonces, yo sí creo que va a haber una participación importante, lo demuestra la encuesta que sacó Caracol el viernes de la semana pasada, en el cual un 70%, yo la tomo un poco con pinzas esa cifra, pero pues hay un interés importante de la gente en todos los niveles, en todas las edades, y en todas las regiones por participar. Entonces yo creo que va a haber una participación importante y eso efectivamente va a ser más exigente el umbral que es del 3%, entonces estaría entre 600.000, si son 20 millones de votantes serían 600.000 votos para acceder a las curules en el Senado por lo menos, y entonces pues algunos partidos van a verse en dificultades para alcanzar ese nivel de participación y por lo tanto hacer parte de la composición del nuevo Congreso. Pero sí, mi llamado a todos los colombianos es que votemos a conciencia, que votemos mirando candidatos, escogiendo a gente que nos represente a cada uno de nosotros y que tenga pues una propuesta clara para el país. Y porque con eso podemos mejorar la democracia y podemos mejorar la calidad de vida de todos los colombianos.
Sin duda. Juan Pablo, esa invitación final. Sí, no, yo creo que la más importante y la que hago con total contundencia es a que no vendan su voto. Este país, para mejorar y depurar la política, tiene que empezar por ese ejercicio. Vender el voto debe ser una situación que se elimine por completo de nuestro sistema de democracia. En segundo lugar, que hagan una buena elección, que miren si los que están aspirando a repetir cumplieron con lo que prometieron, que revisen quién fue ese candidato al que le dieron su voto hace 4 años y si definitivamente no pasa la prueba de haber cumplido sus promesas, verifiquen las alternativas y las hojas de vida interesantes de muchas personas que se están dando la pela y tratando de hacer política en condiciones bastante adversas y asimétricas frente a movimientos respaldados por maquinaria y por muchísimos recursos. Yo pienso que es un compromiso que tenemos todos los colombianos. Está en juego nada más y nada menos que elegir el Congreso, que en la estructura nuestra de tridivisión de poderes estaría llamado a ser el contrapeso en una circunstancia en que un presidente electo quisiera tomar un rumbo indeseado, y en esa medida es una jornada que debe ser de participación pacífica y festiva, escogiendo a los mejores que los hay en las listas que se han sometido a consideración de la ciudadanía. Una jornada trascendental, es la invitación a votar este domingo 13 de marzo, informados. De verdad, como lo veníamos mencionando a lo largo de este diálogo, la única forma de derrotar esas mafias y esas maquinarias es votando bien, es no vendiendo ese voto. Son los analistas políticos Juan Pablo Estrada. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Juanita, a usted un saludo a Camilo y de nuevo a toda la teleaudiencia del programa. Y también a Camilo Granada. Muchas gracias por estar con nosotros, Camilo. Muchísimas gracias, Juanita. Nuevamente, gracias por la invitación. Saludos a Juan Pablo y a toda la audiencia de Sala de Prensa. Muchas gracias. Veremos entonces cómo quedan esas elecciones y los volveré a invitar para que sigamos analizando y discutiendo estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Que estén bien, muy bien. Hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los vamos a dejar con nuestra programación. Sigan conectados con más contenido aquí en Noticias Caracol Ahora.